Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario TV. Quedan ya poquitos concursos para la temporada, pero quedan los más importantes del panorama nacional, al menos en España, que son los dos campeonatos de España. Como bien sabéis, España es de los países que por distintas cuestiones, por distintas discrepancias que la mayoría de criadores nunca entenderemos, existen dos campeonatos de España diferentes. Uno que lo organiza el FOCDE, que es la Federación Ornitológica Cultural Deportiva Española, que este año se celebra en la localidad de Talavera de la Reina, y otro es el que organiza COME, que es la Confederación Ornitológica Mundial, que incluye también a FOCDE, curiosamente, y que organiza a ellos por un lado su campeonato. Con lo cual tenemos dos campeonatos de España, cada uno reuniendo pues unos 15.000 pájaros aproximadamente en cada evento. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar de las recomendaciones oficiales para preparar los pájaros para estos campeonatos, sobre todo recomendaciones oficiales del traslado, y bueno, vamos a preparar también en directo los pájaros que vamos a llevar nosotros al Nacional, que vamos a llevar este año poquito, solo 3 ejemplares, pero bueno, vamos a explicar cómo los preparamos y en qué condiciones van al evento. Aquí estáis viendo en estos transportines, estos no son los pájaros que van a ir al Nacional, estos son pájaros que han venido de un concurso que han estado hace unos días, que han venido hoy mismo, los ha traído un compañero, han estado participando. Haremos un vídeo hablando de los concursos que hemos hecho este año, hablando un poquito de ellos, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el nacional, ¿vale? El campeonato nacional. Nosotros en concreto vamos a participar en el campeonato nacional de FOCDE, que se celebra en Talavera de la Reina. No por una razón en concreto, yo realmente, mi sociedad pertenece a FOCDE, pero no tengo especial vínculo con la Federación FOCDE que pueda tener con los otros. Yo lo que suelo hacer es intentar, si tengo pájaros para el nacional, intentar prepararlos para el nacional más cercano, o donde pueda tener yo, digamos, un amplio número de criadores con competencia. Entonces, bueno, pues la anterior vez que participamos los llevamos también a Talavera, y este año pues también van a ir a Talavera. Bueno, oficialmente los transportines que se recomiendan de uso, ¿vale? Hay dos opciones de llevar pájaros. Normalmente tenemos la opción de llevarnos nosotros mismos, que evidentemente ahí cada criador los transporta de la manera que quiera. A veces que utilizan transportines de este tipo, como por ejemplo, que es un transportín tino, ¿vale? En el cual lo podemos dividir en varias secciones. Hay otros criadores que prefieren llevarlos en otro tipo de transportines. Y de los más recomendables, porque es el transportín oficial y recomendado a nivel mundial, es este transportín, que es el secondino medio. Tenemos por un lado, otros transportines que se llaman secondinos normales, que eran unos transportines blancos que teníamos habitualmente, que se le podían poner bebederos aquí, y este es el secondino medio, que es un poquito más grande, que como digo es el transportín recomendado para mundiales, y que suele ser el transportín que utilizan las federaciones, ¿vale? Para también eventos nacionales. Como veis, se colocan ahí en esas maletas, que muchos las tendréis. Y bueno, vamos a hablar precisamente de las recomendaciones sobre el uso de este tipo de transporte. En concreto vamos a hablar de las recomendaciones de COME, y también vamos a hablar de las recomendaciones de FOCDE. Vamos a ver también algo curioso, porque en varios aspectos se contradicen, lo cual es muy llamativo. Y luego en la última parte del vídeo vamos a ver cómo preparamos los pájaros para el nacional. Bueno, y vamos a hablar primeramente de las recomendaciones que establece la CONE, que ha mandado una circular, está en distintos grupos y demás, acerca de las recomendaciones en el transporte de los pájaros. Vamos a leerlas un poquito por encima. Bueno, aquí unas recomendaciones primero a los porteadores, porque hay que tener en cuenta que estas son recomendaciones de cumplimiento para la gente que portea los pájaros. Es decir, cuando nosotros participamos en un concurso, tenemos varias opciones. Una es llevarlo nosotros mismos, mencionado, otra que los lleve un portador, es decir, un encargado de la propia federación, que se encarga de recogerte los pájaros, bien sea en tu criadero o bien, lo más habitual, en localidades cercanas, y eso ellos mismos los llevan y los inscriben ya definitivamente en el concurso, ¿vale? Es un servicio que se da, un servicio que es muy útil, sobre todo cuando tenemos un campeonato de España que se puede celebrar lejos, y para que tenga facilidades, por así decirlo, igual un criador gallego, uno catalán, uno que viva en Extremadura, lo que sea, ¿no? Entonces estas son recomendaciones para pájaros que se portean. La primera norma importante que dicen es, sea cual sea el transportín que se utilice, aunque sea un trayecto corto, deben ir obligatoriamente siempre con comida y agua suficiente. Esto es un tema muy importante, porque aunque el trayecto sea corto, si permitimos que el pájaro se hidrate
y el pájaro se alimente en ese camino, mejor. Normalmente los concursos que son cercanos no son muy necesarios. Por ejemplo, en el Campeonato de España FOCDE, que se celebra en Talavera, un criador, por ejemplo, que iba en Extremadura, en la zona de frontera, que está a pocos kilómetros de Talavera, realmente no es necesario que transporten los animales con comida y agua, pero sí que se pide que los pájaros que se portean tengan esas condiciones, ¿vale? Que el pájaro, por lo menos, no haya riesgo de que muera por inanición o algún tipo de deshidratación, ¿vale? La segunda norma importante es que siempre en el fondo, sea el modelo que se utilice, siempre en el fondo deben llevar un material absorbente, que absorba las heces, ¿vale? Que esto por dos motivos. Primeramente, absorber las heces para evitar que el pájaro coma de sus propias heces y se pueda contagiar enfermedades, autocontagio. Y el segundo objetivo, para que el pájaro lleve limpio. Tenemos que tener en cuenta que el concurso nacional es muy importante para los criadores que lo llevan, con lo cual el pájaro tiene que ir en las mejores condiciones de limpieza. En algunas gamas podemos obviarlo un poquito más, por ejemplo, canarios de tipo negro, canarios donde no se note tanto la suciedad, ¿vale? Pero por ejemplo canarios blancos, canarios como los amarillos mosaicos, como los rojos mosaicos, tienen que llegar impolutos de cara al concurso, porque todo lo hace en cuanto a la puntuación. La tercera norma, todos los transportines identificados, que esa es lógica, ¿vale? Y hay un modelo de transportín que CONE utiliza para los mundiales, ¿vale? Que es el que recomienda, y este transportín utilizado, aquí lo menciona textualmente, es el modelo 244 de la marca 2GR, que después de numerosas experiencias con este modelo, llegan a la conclusión de que es mejor no llevar las rejillas puestas. Aquí está el tema de la polémica muchas veces, porque en algunas recomendaciones sí que nos dicen que tengamos rejillas puestas. Vemos que el transportín por dentro tiene una zona con rejilla. Bueno, pues en la recomendación aquí de los compañeros de CONE, recomiendan, después de muchas pruebas, que no lleven las rejillas puestas a los transportines. Recomendando, como hemos dicho antes, llevar en el fondo sepiolita, arena absorbente junto con la comida. Los dos bebederos deben ir con agua, ¿vale? La recomendación, los dos bebederos con agua, sin esponja dentro de los bebederos, que es una recomendación también muy habitual, era la meter una esponja dentro de los bebederos que están aquí, ¿vale? Para, digamos, que el animal tenga siempre esa opción de líquido y para que no se derrame, la esponja cumplía esa función. Pues aquí recomiendan que no haya rejilla, siempre material absorbente, que no haya esponja dentro de los bebederos, porque el agua no se sale. Estos bebederos tienen un reborde interno, que ahora lo vamos a ver, que impide que se salga el agua. Ahora vamos a hacer una prueba y ya veréis cómo no se sale el agua. Y importante no llevarlos nunca hasta arriba, ¿vale? Siempre un poco por debajo para evitar esto, pero siempre con agua los dos utensilios. Bueno, el transportín 2GR 244, que es este que estamos viendo, ¿vale? El secondino medio, que es el que se recomienda usar. Y entonces la recomendación en cuanto al interior es los dos bebederos con agua, sin llegar a llenarlos del todo para que no rebosen, pero aguanta mucho el agua por la característica que tiene ese bebedero. Si ponemos la parte alta del bebedero hacia el interior del transportín, la poca agua que se pueda salir no caerá encima de la comida ni la sepiolita, ¿vale? Y luego si le ponemos la rejilla del fondo, la sepiolita en el suelo, la comida encima de la sepiolita, ¿vale? Bueno, pues esas son las recomendaciones. La puerta de dicho transportín se pegan las etiquetas y bueno, un control, digamos, de los animales, y luego ya se pueden colocar los pájaros. Esto, por supuesto, menciona también la declaración jurada que hay que hacer, de que los pájaros vienen con garantías sanitarias y demás. Bueno, esta es la recomendación que tenemos de CONE, ¿vale? La recomendación oficial con respecto a estos transportines. Pero vamos a ver cómo se contradice con algunas otras recomendaciones que podemos encontrar para estos eventos. Bueno, pues aquí tenemos lo que hemos mencionado, ¿vale? Los transportines recomendados, que son estos secondinos de tipo medio, ¿vale? Vamos a coger uno de ellos. Y aquí vamos a ver su interior. Primeramente la tapa donde se pone todo el etiquetado reglamentario. Aquí tenemos un techo de plástico que podemos localizar al pájaro que esté en el interior, ¿de acuerdo? Y si levantamos la tapa, veremos aquí los dos comederos, ¿vale? Que tiene, que se pueden quitar, se pueden exteriorizar perfectamente. Aquí está zona bandejita. Y luego aquí tendría un posadero donde el animal se apoya, luego la rejilla, ¿vale? Está la distribución de este tipo de transportines, que seguramente sean los mejores a nivel individual del mercado, ¿vale? Aquí tenemos otra puerta que se levanta, ¿vale? Y aquí tenemos esta. Bueno, la primera recomendación que nos dicen desde CONE es que utilicemos bebederos sin esponja.
¿vale? En algunas recomendaciones de FOCDE se habla de que al contrario, que utilicemos bebederos con la esponja. ¿Por qué se recomendaba siempre la esponja en este tipo de transporte? Porque debido al movimiento que tiene el propio transportín en el coche, en la furgoneta donde vaya, muchas veces los bebederos de este tipo, de cazoleta, digamos, el agua se podía caer, ¿vale? Con lo cual había riesgo de que primeramente se contaminara la comida y demás porque cayera agua, y segundo porque el animal no tuviera agua y se deshidratara. Por eso se metía la esponja un poco que hacía de tope y también absorbía agua y el pájaro podía beber. En la recomendación que tiene CONE, que a mí me parece la más sensata, dicen que utilicemos este tipo de bebedero simplemente poniéndolos en el agua, es decir, sin utilizar ninguna esponja. Vemos que tiene como una especie de rebaba, ¿vale? Un reborde interior y aparte tiene aquí dos alturas, ¿vale? Y esto si lo movemos bien, realmente, si movemos este bebedero, tal, imaginemos el bamboleo que tiene una furgoneta, un coche de trabajo y demás, fíjate el movimiento que estamos haciendo tan brusco, pues el agua no se sale en ningún momento, ¿vale? El agua, si no la llenamos hasta arriba, lógicamente si llenamos hasta arriba es posible que algo se salga, pero llenándola más o menos a esta altura, donde el pájaro bebe perfectamente, el agua se mueve y prácticamente no se cae nada. Con lo cual, la recomendación de CONE sobre no utilizar esponja, para mí es muy sensata. Segundo aspecto importante, el tema de la rejilla. En algunas otras veces, en algunas otras recomendaciones, siempre se ha dicho que los transportines llevan la rejilla por algo, ¿vale? Y que se utilice. En la recomendación de CONE lo que menciona es que quitemos la rejilla para transportar los pájaros y pongamos un material absorbente de tal manera que las heces sean recogidas. Al respecto de esto, ¿qué opino? A mí me parece mejor sistema, sinceramente. Las rejillas están puestas en las jaulas para evitar que, pues, el animal pueda comer de sus propias heces, ¿vale? Pero en este caso, donde no va a habitar mucho tiempo el animal, sino que va a ser muy temporal, si utilizamos un buen material absorbente, este absorberá las heces y el animal no picará de sus propias heces, con lo cual no resulta necesario el uso de rejilla. Y luego, segundo, que el uso de rejilla, en mi opinión, ensucia más al pájaro por el hecho de que algunos restos de heces se pueden quedar en la propia zona del barrote de la rejilla, con lo cual si el pájaro roza ya tenemos el problema. Volvemos a lo mismo, en pájaros, digamos, gamas por ejemplo canarios melánicos oscuros y demás, no es tanto el problema de la limpieza, pero un criador de blanco recesivo, por ejemplo, de blanco dominante o algunas gamas más claras, la limpieza es un factor importantísimo, fundamental, es muchas veces la diferencia con pájaros que ganan de pájaros que no, con lo cual para mí, lo que recomiendan de quitar la rejilla, para mí es el mejor sistema. Entonces, esa es la recomendación oficial. El tema, que estos transportines normalmente están hechos para que estos bebederos, veis que en esta zona hay una altura mayor que aquí, ¿vale? Para que estos bebederos y comederos se coloquen así, ¿vale? De tal manera que cuando pasan muchas horas, incluso varios días, el pájaro dentro del transportín, que queda aquí encerrado, como veis, podamos alimentarlo de manera fácil. Mira, levantamos poco a poco la tapa y aquí ya podemos manipular y maniobrar, echar comida, echar agua, lo que sea, a los animales, ¿vale? Sin necesidad de que el pájaro se escape, porque no la levantamos, lo justo, ¿vale? No la levantamos así que el pájaro se escape, sino el sistema te permite que aquí la podamos doblar, ¿vale? Si nosotros colocamos los bebederos de esta manera, podemos, digamos, colocamos el alimento en este tipo de utensilios, podemos aprovechar este mecanismo que está hecho de estos transportines, ¿vale? Levantarlo y suministrarles la comida, ¿vale? Es el sistema, como digo, el recomendado por CONE, que a mí sinceramente me parece el más profesional para el transporte de los pájaros. Ahora vamos a ver, antes de terminar el vídeo, cómo preparamos nuestros pájaros utilizando estos transportines. Vamos a verlo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo preparamos de una forma muy sencilla, muy simple, los pájaros para el nacional. Yo no soy muy amigo de preparar mucho los pájaros en el sentido de lavarlos con determinados productos y demás. Yo prefiero un método más natural en el que el pájaro, simplemente lo que hagamos es que el pájaro vaya limpio, en perfectas condiciones, y si el pájaro evidentemente es mejor que los demás, que gane, y si hay otro que sea mejor, que gane el otro, ¿vale? El sistema que hacemos nosotros, simplemente podemos utilizar dos cuencos, algunos criadores utilizan más. En uno podemos agua con un jabón neutro, ¿vale? Que es lo que nos limpiará mejor al ejemplar. Y luego otra simple bandeja, que puede ser un tupper o cualquier otro sistema, con agua
con agua normal, agua limpia, ¿vale? Lo que recomiendo siempre es que se utilice agua a temperatura más tibia, ¿vale? No caliente, pero sí tibia, eso facilitará que el pájaro se limpie. Y luego otros utensilios que podemos utilizar, por ejemplo un pulverizador, que a veces viene bien, algo de material, digamos, quirúrgico, aunque no lo vamos a utilizar mucho, alguna pinza, pues por si tenemos que quitar alguna pluma, alguna tijerita, lo que sea. Y luego, digamos, dos de estas... dos cepillos, no me sale ahora exactamente la palabra, que se utilizan típicamente para barbería, ¿de acuerdo? Utilizo dos precisamente porque uno es el que se va a mojar con el jabón y otro el que va a estar siempre en contacto con el agua limpia, ¿vale? Para que pues, no se ensucie, digamos, ninguno de los dos. Bueno, aquí tenemos un pájaro que puede ir al nacional, ¿vale? Un pájaro que va a ir al nacional. Lo primero que tenemos que hacer es revisarle si presenta un buen aspecto, si presenta bien las plumas, ¿vale? Revisamos aquí las plumas de las alas, revisamos también las plumas de la cola, vemos que el estado general es bueno y nos llama la atención que el pájaro presenta fundamentalmente la cola algo sucia. Bueno, pues este pájaro lo más importante es limpiarle la cola, entonces tendríamos que mojarlo primero aquí, lavarlo bien, ¿de acuerdo? Cepillar con este instrumento, ¿de acuerdo? Hasta que, digamos, veamos la cola suficientemente limpia y luego con el agua limpia lo que hacemos es aclararlo. Cuando tengamos la cola limpia, veis que todavía no está limpia y tengamos el pájaro bien, siempre limpiando a favor, digamos, de pluma, ¿vale? Nunca en contra, para que digamos la pluma se coloque adecuadamente. Pues una vez que está el pájaro lo podemos llevar a una jaula donde se seque, ¿vale? Este es el método, como digo, habitual que se utiliza de limpieza. Luego, evidentemente, nos podemos adaptar a las circunstancias, volvemos a lo mismo. Hay criaderos, hay gamas que no necesitan estar muy encima de ellos en cuanto a limpieza. Hay otras gamas como los blancos de recesivo, donde tenemos que hilar muy fino para llevar a los pájaros limpios. Entonces yo lo que hago suele ser, primeramente lo que hago es fijarme en el tiempo, ¿vale? Las condiciones meteorológicas que puedan darse. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos un ambiente seco, muchos de los pájaros, estando bien en las propias jaulas, estando las jaulas limpias, van a estar en perfectas condiciones de limpieza, quizás limpiar alguna cola un poquito, pero ya está. Esos pájaros, ni siquiera sin lavarlo, pueden ir para el concurso y podemos tener buenos resultados. De hecho, de los 5 concursos que hemos realizado ya, en 4 de ellos no hemos tenido que lavar ni un solo pájaro, ¿vale? Y las puntuaciones están ahí y están bien. Cuando hay un ambiente muy húmedo, sobre todo estos días que vemos que llueve, que hay un ambiente con mucha humedad en el criadero, es mucho más fácil que los pájaros se ensucien, se pongan más guarros. Entonces lo recomendable sí que es lavarlos un poquito, preparar sobre todo las colas, que es la parte que más se ensucia, también algo las alas, y una vez que los tengamos, digamos, preparados, pues ya los dejamos que se sequen, ¿vale? En jaulas adecuadas, y luego una vez que estén secos, estén preparados, si lo hacemos el lavado unos días antes casi mejor, ya los vamos alojando en los transportines para trasladarlos, ¿vale? El uso de las pinzas y demás, ¿por qué lo hago? Porque muchas veces en algunos concursos es recomendable, bueno, haremos algún vídeo hablando más en concreto de ello, simplemente esto es para hacer una pincelada, pero bueno, es recomendable arrancar alguna pluma que esté estropeada y para ello las pinzas vienen muy bien, intentar, si no podemos arrancarla, cortarla de algún modo, ¿vale? Eso no es manipular al pájaro, como alguno piensa, eso es prepararlo y llevarlo en las mejores condiciones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si en un concurso de belleza, imaginemos que un concurso de mujeres de belleza, la persona más guapa lleva, digamos, una ropa muy fea, no va maquillada, lleva braques, lleva unas gafas de culo de botella, lleva mal aspecto, evidentemente no va a estar atractiva y probablemente no gane. Sin embargo, la que es un poco menos agraciada, por así decirlo, si tiene buen aspecto, si está bien maquillada, si lleva ropa adecuada, pues probablemente obtenga más puntos. Pues el mismo ejemplo nos valdría para los concursos. Si tenemos un pájaro que aunque sea un poquito peor que otro que participe, pero lo llevamos bien preparado para el concurso, pues seguramente obtenga más puntuación que el otro. Con lo cual aquí tenemos que hacer dos cosas: criar buenos pájaros y seleccionarlos, y luego prepararlos. Vamos a llevar, como digo, 3 pajaritos al nacional, a ver si suerte y dan resultados, ya os comentaremos. Y nada, de este vídeo desearos a todos que ya estaréis enviando los pájaros, muchos de vosotros, ya los estaréis teniendo casi preparados. Desear a todos los criadores mucha suerte en los 2 campeonatos nacionales que se celebran este año. Un saludo.